Muy buenas noches, apreciados hermanos, el Señor los bendiga. En esta noche vamos a dar inicio al estudio que hemos anunciado, que se llama la blasfemia, el pecado contra el Espíritu Santo. Vamos a colocarnos de rodillas, amados hermanos, para orar y pedir la dirección de Dios. Oremos, por favor. Bendito Padre, a ti damos alabanza y gratitud. Honramos tu santo nombre, Señor, agradecidos por tu misericordia, compasión, por todos tus cuidados, Padre nuestro. Aquí estamos, Señor, delante de ti, en este día que acaba de terminar y que acaba de empezar también, para agradecerte, Señor, porque hasta aquí nos has acompañado, has sostenido nuestras vidas, nos has protegido, has cuidado de nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros hermanos, y a este puñado de hijos tuyos, Señor, nos has conservado la fe. Gracias, Padre, por sostenernos, por alentarnos, por enseñarnos, Señor. Te damos la honra y la alabanza a ti, Padre nuestro. Gracias porque es posible creer en tu palabra con la fe que nos has dado, por la obra de tu Divino Espíritu, Señor, por el Espíritu Santo que nos enseña, nos recuerda, nos guía a toda la verdad, nos permite el discernimiento. Y gracias, Señor, por la fe que nos das. Padre mío, en esta noche que vamos a leer tu palabra, ayúdanos, Señor, para que estas palabras sean entendidas, que no sean mis palabras, Señor, sino que podamos guiarnos y pegarnos estrictamente al escrito está, con el fin, Señor, de entender tu palabra. Padre Santo, gracias por amarnos y cuidarnos. Pedimos una bendición y por favor, humildemente solicitamos que en el nombre de Cristo y su justicia podamos ser aceptados delante de usted, perdonados nuestros pecados, malos pensamientos o actitudes, y que Señor usted apruebe esta reunión, que sus santos ángeles estén en medio nuestro, aquí con mis hermanos, con las personas que están con ellos, y también con las personas que de alguna manera llegarán a escuchar este tema. Bendícenos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les agradezco su paciencia. Hoy, como nunca, nos ha cogido un poquito la tarde, pero bueno, gracias porque mientras estuvimos alistando lo pertinente, pudimos también estar cantando alabanzas. Estoy saludando a mi hermano Jesús allá en Perú, a su familia, a todos los hermanos que están con él, igualmente a mi hermano Alfonso, su esposa, a mi hermana Argenis, a mi hermana Alba allá en el departamento de Bolívar y a nuestros hermanos Luis Francisco y Franci en Santander. Que el Señor los bendiga, que Dios permita que en esta noche podamos leer y apreciar el escrito está. Anoche, bueno, en estos días hemos venido estudiando sobre el misterio de la divinidad. Hemos venido estudiando la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, tanto en la Biblia como en el espíritu de profecía. Y también hemos venido, hermanos, justamente en el día de ayer, anoche, mencionamos cuál es el patrón o el modelo de engaño que está surgiendo, ¿cierto? O ha surgido desde hace tiempo atrás. ¿Cuáles son los argumentos de engaño que se utilizan para negar el Espíritu Santo, para negar su personalidad? Y resumiendo, podemos decir que muchos, en el pretexto o con el pretexto de atacar la Trinidad católica pagana, con toda razón, pues terminan negando la divinidad, terminan negando al Espíritu Santo, terminan negando que el Espíritu Santo es una persona aparte del Padre y del Hijo. Y terminan diciendo que el autor de la tercera persona de la deidad es Satanás y que él en el cielo quiso ser la tercera persona de la deidad o de la divinidad. Y como no se le permitió, entonces se propuso en esta tierra
hacerle creer a las personas que creer en la tercera persona de la divinidad es creer en Satanás y adorar a Satanás. Hasta allá ha llegado el extremo del diablo, engañando a todas estas personas y muchas, hermanos, muchas personas, decenas de personas adventistas del séptimo día, están creyendo en este engaño y están negando al Espíritu Santo. Entonces ahora para ellos la divinidad ya solamente son dos personas, ya no son tres. Y nunca, hermanos, nosotros hemos revisado los escritos de la Biblia, cómo se presenta la divinidad. Hemos presentado los escritos de la profeta Elena White cuando ella habla de la divinidad como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ella se refiere al Espíritu Santo como la tercera persona. Si dice tercera, pues es porque hay dos más. Y si dice persona, no es que el Espíritu Santo sea una fuerza o que sea el mismo aliento del Padre. Bueno, hermanos, entonces anoche estuvimos mostrando cómo ellos actúan, qué citas inclusive mencionan, en qué textos se basan. Y, hermanos, anoche en la parte final estudiamos lo que es el peligro de rechazar al Espíritu Santo. En eso estudiamos anoche. Hoy no pude compartir el video, lamentablemente no lo pude hacer. Quizás ahora, terminando la reunión, compartiremos en el canal el video de anoche y mañana este video que estamos iniciando a grabar en este momento. Entonces, hermanos, miren, el peligro de rechazar al Espíritu Santo lleva al pecado contra el Espíritu Santo. Y vamos a revisar unos textos en la Biblia, mis hermanos, que nos dicen que el Señor Jesucristo habló, ¿sí? Habló sobre el pecado del Espíritu Santo, el pecado contra el Espíritu Santo. Él habló de, del pecado contra el Espíritu Santo. Por el tiempo, vamos a citar estos textos que están acá en las Sagradas Escrituras, ¿sí? Vamos a volver ahora a vamos a leer estos textos de Mateo 12, 18, el 24 y el 32, que son los versículos claves donde el Señor Jesucristo mencionó al Espíritu Santo, ¿cierto? El versículo 18 dice, por favor, abran sus Biblias si son tan amables, ¿sí? Dice, he aquí mi siervo, al cual he escogido, mi amado, refiriéndose a Jesús, en el cual se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Recuerden, hermanos, que muchos utilizan los textos para decir, mire, allí dice que Dios, el que está hablando, va a colocar su espíritu sobre él. Entonces, el espíritu no es el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Dios, porque el Espíritu Santo es el mismo Espíritu de Dios, dicen ellos. ¿Sí? Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Mas los fariseos, oyéndolo, decían, este no echa fuera a los demonios. Estoy saltando del versículo 18 al 24. Este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Recuerden que lo que vamos a mostrar es que hoy en día las personas que niegan al Espíritu Santo y que dicen que el Espíritu Santo es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, ellos terminan diciendo que los que creemos en el Espíritu Santo como una persona diferente al Padre y al Hijo, y los que creemos en el Espíritu Santo como una persona divina, como lo dice la Biblia y el Espíritu de profecía, que el Espíritu Santo es omnipotente, omnisciente, omnipresente, que es eterno, que es amor, todas las características de la divinidad las tiene el Espíritu Santo. Y ellos nos acusan a nosotros, a los que creemos en la divinidad de tres personas divinas, no tres dioses, sino cada una con atributos divinos.
Entonces ellos nos acusan a nosotros de creer en la Trinidad, por un lado, y la divinidad en la que nosotros creemos es la divinidad bíblica. No es la divinidad, no es la Trinidad católica y pagana, no, es la divinidad bíblica, porque la Biblia y el espíritu de profecía hablan de eso. Y ellos dicen que los que creemos en el Espíritu Santo como persona, estamos creyendo en Satanás, porque Satanás es la tercera persona que quiso ser parte de la divinidad. Así nos acusan. Y dicen que nosotros estamos adorando a Satanás. Pero el Señor Jesucristo, cuando habló esto, hermanos, ¿sí? Cuando Dios habla de que iba a enviar al Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y dice que los fariseos oyéndolo, ¿qué decían? Decían que las cosas que hacía el Señor las hacía por el espíritu de Satanás, por el príncipe de los demonios. Es lo mismo que sucede ahora. A nosotros nos dicen que si creemos en el Espíritu Santo estamos creyendo en Satanás y adorando a Satanás. Oyéndolo los fariseos decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y el versículo 32, el Señor Jesucristo dice así, y cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Mas cualquiera que dijere contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el venidero. Entonces aquí terminamos anoche, porque la pregunta es, ¿cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Cómo entendemos nosotros? ¿Cómo dice la Biblia y la hermana White cuando habla sobre el pecado contra el Espíritu Santo? Entonces, el Señor Jesucristo enseñó primero, en el versículo 32 de Mateo 12, que el que dijere algo contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. A ver, hermanos, entonces entremos. ¿Qué será decir algo contra el Espíritu Santo? Podríamos hacer una lista, ¿verdad? ¿Qué será decir algo o hablar contra el Espíritu Santo? Bueno, ya sé, quizás ustedes están pensando. Es decir, que el Espíritu Santo no existe, ¿verdad? Ahí se está hablando contra el Espíritu Santo. Aquellos que niegan la existencia de Dios, pues hablan en contra de Dios, no hablan en favor de Dios. Niegan su existencia, ¿sí? Niegan su existencia. El panteísmo niega la existencia de la divinidad. Bueno, de la verdadera divinidad. Y aquellos que dicen que no existe Espíritu Santo, pues están hablando en contra del Espíritu Santo. Y aquellos que niegan que el Espíritu Santo sea una persona, aparte del Padre y del Hijo, pues están hablando contra el Espíritu Santo. Y aquellos que niegan que el Espíritu Santo sea una persona divina, pues también están hablando contra el Espíritu Santo. Y aquellos que dicen que si creemos en el Espíritu Santo, estamos creyendo en la misma Trinidad católica, pues están hablando contra el Espíritu Santo. Y aquellos que dicen que si creemos en la divinidad, estamos adorando a Satanás. Si creemos en la tercera persona de la divinidad, si creemos en el Espíritu Santo, estamos creyendo y adorando a Satanás, pues están hablando en contra del Espíritu Santo, porque están comparando al Espíritu Santo con Satanás. Y eso se convierte en un gran peligro, porque el Señor Jesucristo dijo que aquellos o cualquier persona que hable o diga contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. ¿Cómo es que no le va a ser perdonado? Alguien dirá, pero ¿no será que alguien se puede arrepentir? ¿Alguien puede reconocer? ¿Alguien puede quizás volverse atrás de esa posición que ha tomado? Sí, eso es posible. Pero aquellos que se obstinan en decir que el Espíritu Santo no existe, que es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, que no es una persona y que menos es una persona divina, y que al que cree en el Espíritu Santo está creyendo en Satanás, y que cuando uno ora a Dios e incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
está adorando a Satanás. Aquellos que se cierran y se obstinan en eso, entonces están rechazando el Espíritu Santo. Y si se rechaza el Espíritu Santo, ¿quién convence de pecado a esa persona? ¿Quién le da discernimiento a esa persona para que se dé cuenta de la verdad y el error? ¿Quién lo lleva al arrepentimiento? Porque todas estas obras las hace el Espíritu Santo. ¿Cómo puede una persona arrepentirse si niega al Espíritu Santo, que es el que guía al arrepentimiento? ¿Cómo puede una persona confesar su pecado si niega al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo es el que lo lleva a uno a confesar el pecado? ¿Cómo puede una persona darse cuenta que está pecando si niega al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo es el que lo convence a una persona de que es pecado? El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces hay un problema allí, y un problema bien serio, porque hablar en contra del Espíritu Santo es rechazar al Espíritu Santo, y rechazarlo no solamente como persona, no solamente con su divinidad, sino también rechazar ¿qué? Todo lo que el Espíritu Santo hace en el creyente. Y cuando uno rechaza al Espíritu Santo, todo lo que el Espíritu Santo hace en la vida nuestra no puede hacerse. Y cualquier pecado se convierte en un pecado imperdonable. Entonces vamos a leer el contexto del deseo de todas las gentes para, hermanos, para entender lo que estamos tratando de, de explicar. El pecado contra el Espíritu Santo. Cuando usted va, mi hermano, al deseo de todas las gentes, página 291 y 292, párrafo 1 de cada página, va a encontrar esas lecturas, mire. Son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. ¿Cierto? Así también dijo Jesús, acontecerá a esta generación mala. Comillas, nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión al Espíritu de gracia. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Bueno, ya tenemos una idea. ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿Sí? Nadie se endurece tanto como aquellos que han despreciado la invitación de la misericordia y mostrado aversión, rechazo, repugnar, rechazar al Espíritu de gracia. Por eso es que aquellos terminan haciendo cosas peores que las primeras. El postrer estado de estas personas es peor que el primero, porque ahora Satanás ha encontrado la casa vacía y se ha posesionado totalmente. Recuerden ustedes que una persona que rechaza al Espíritu Santo persistentemente no está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no mora en esa persona. Y si no mora el Espíritu Santo, ¿quién o quiénes moran? Mora el espíritu de Satanás y sus demonios. Y si rechaza persistentemente, hermanos, aquí dice claramente, la manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. O sea que, hermanos, la invitación del cielo se hace a través del Espíritu Santo, que lo guía a la persona al arrepentimiento. Si la persona niega al Espíritu Santo, dice que no hay Espíritu Santo, habla mal en contra del Espíritu Santo, ¿quién lo puede convencer a esta persona a arrepentirse? Pues nadie, porque esa obra solamente la hace el Espíritu Santo. No se puede arrepentir. Y una persona que no se arrepiente, pues sigue en pecado. Y el pecado,
por cualquiera que sea, se vuelve imperdonable. Entonces, sinteticemos. ¿Cómo es que un pecado puede ser perdonado? ¿Cuál es el proceso para que un pecado sea perdonado? Bueno, el Espíritu Santo nos convence de que algo que estamos haciendo es pecado. Él nos convence, ¿sí? Él da testimonio contra nuestro espíritu que estamos en pecado. Entonces el Espíritu Santo a uno lo guía a la verdad del pecado para ver que está pecando. El Espíritu Santo lo convence de que está pecando. El Espíritu Santo lo guía al arrepentimiento, pero el Espíritu Santo también lo guía a confesar ese pecado en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo guía a la persona a reconocer la justicia de Cristo. Y el Espíritu Santo, hermanos, obra con poder. Esa es la justicia de Cristo. Obra con poder para que la persona pueda obedecer sus mandamientos. Pero si la persona rechaza al Espíritu Santo, nada de esto se puede hacer. Entonces el pecado, cualquiera que sea, se vuelve imperdonable. Se adultera, pero no reconoce porque no niega al Espíritu Santo. Hermanos, una persona que rechaza al Espíritu Santo, ¿cómo puede sentirse pecador o pecadora si está adulterando? O si está robando, si está mintiendo, si está idolatrando, si está codiciando, si está pisoteando el sábado. Una persona que no tiene, que no ha aceptado al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no vive en ella, no puede impresionar su mente. Le da, como decimos acá en Colombia, le da igual 8 que 80. Y yo siempre utilizaba esta ilustración para dar a entender ese pecado contra el Espíritu Santo. Ahora me viene a la mente esto, quizás no sea la mejor ilustración, pero yo siempre enseñaba y decía, es lo mismo que sucede cuando una persona entra a trabajar a una panadería. Cuando una persona entra a trabajar a una panadería, el primer día, pues le sabe todo a pan. Y el segundo día también quizás toda esa semana le sabe a pan. La siguiente semana ya le sabe menos. Los demás perciben, pero él ya percibe menos. Ya quizás la tercera semana ya percibe menos. Y a la cuarta o a la quinta semana ya no percibe el olor a pan. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Las células olfativas que nosotros tenemos se han insensibilizado. Entonces ya no perciben el olor a pan, o a levadura, o a la harina, a lo que sea. Ya no perciben. Ya ni sienten ni huelen el olor a pan. Y les da igual entrar, no pasa nada. Así sucede con el que rechaza persistentemente el Espíritu Santo. Al principio peca y se convence de pecado, siente el pecado. Pero si no se arrepiente y no confiesa y no se aparta, no reconoce la justicia de Cristo, la persona vuelve al pecado. Ya la segunda vez ya le duele menos pecar. Y después vuelve al pecado, ya le duele menos. Y la cuarta vez, la quinta vez, hasta que llega un momento, hermanos, donde pecar es un placer. Ya no se entristece, ya no se compunge, ya no llora, ya no se da cuenta que ha herido, ha crucificado al Señor Jesucristo, que ha herido a la esposa, que ha herido al hermano, ya no se da cuenta, ya es normal para él. Antes se deleita. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? El Espíritu Santo ha sido persistentemente rechazado, 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 hasta que, hermanos, se cumple lo que dice aquí. La manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo consiste en despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse. Hemos pecado contra el Espíritu Santo porque no hemos escuchado la voz del Espíritu Santo. No hemos escuchado la voz a arrepentirnos, la voz a la conversión. Entonces hemos pecado contra el Espíritu Santo. Hemos despreciado la voz del Espíritu Santo.
que vez tras vez nos ha venido hablando persistentemente. Y entonces, como lo hemos rechazado al Espíritu Santo, hemos pecado contra Él. Adulterar, mentir, codiciar, idolatrar, robar, dar falso testimonio, es normal. Y eso esos pecados normales se vuelven imperdonables porque no me he arrepentido de ellos, no los he reconocido, no los he confesado y no me he apartado. Sigo leyendo. Cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Entonces, pecar contra el Espíritu Santo es que rechazar persistentemente, despreciar persistentemente la invitación del cielo, arrepentirse. Hay algunos que de pronto creían o creíamos que pecar contra el Espíritu Santo es insultar al Espíritu Santo o decir palabras groseras contra el Espíritu Santo. Miren cómo el escrito nos explica que despreciar persistentemente la invitación del cielo a arrepentirse es la manifestación más común del pecado contra el Espíritu Santo. Y acá dice, cada paso dado hacia el rechazamiento de Cristo es un paso hacia el rechazamiento de la salvación y hacia el pecado contra el Espíritu Santo. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. Miren, pongan atención aquí, hermanos. Al rechazar a Cristo, el pueblo judío cometió el pecado imperdonable. ¿Por qué? Y desoyendo la invitación de la misericordia, podemos cometer el mismo error. Insultamos al príncipe de la vida y le avergonzamos delante de la sinagoga de Satanás y ante el universo celestial cuando nos negamos a escuchar a sus mensajeros, escuchando en su lugar a los agentes de Satanás que quisieran apartar de Cristo nuestra alma. Mientras uno hace esto, no puede hallar esperanza ni perdón y perderá finalmente todo deseo de reconciliarse con Dios. Precisamente antes de esto, Jesús había realizado por segunda vez el milagro de sanar a un hombre poseído, ciego y mudo, y los fariseos habían reiterado la acusación. Por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Mire, las obras que hacía el Señor por el Espíritu Santo, los fariseos se la atribuyeron a los demonios, al poder de los demonios. Cristo les dijo claramente que al atribuir la obra del Espíritu Santo a Satanás, se estaban separando de la fuente de bendición. Eso dice el deseado de todas las gentes, página 288. Los que habían hablado contra Jesús mismo sin discernir su carácter divino, podrían ser perdonados. ¿Sí? Miren, aquellos que hablaron contra Jesús sin ser conscientes o sin discernir que Cristo es Dios, podrían ser perdonados, porque podían ser inducidos por el Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Lo mismo sucede ahora. Aquellos que están hablando en contra del Espíritu Santo, sin discernir el carácter divino del Espíritu Santo, su personalidad divina, pueden ser perdonados porque pueden ser inducidos por el mismo Espíritu Santo a ver su error y arrepentirse. Cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Entonces aquí, hermanos, dice, cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Inclusive, en aquellos que rechazan al Espíritu Santo, sin discernir claramente su carácter divino, pero que, o sea, como decimos ahora, son sinceros, no han conocido la verdad, nadie les ha amonestado, nadie les ha hecho ver. Ellos pueden ser perdonados, ¿sí? Porque cualquiera que sea el pecado, si el alma se arrepiente y cree, la culpa queda lavada en la sangre de Cristo. Pero si ellos rechazan persistentemente y siguen persistiendo en ese pecado,
pues no puede ser perdonado ese pecado. Se ha pecado contra el Espíritu Santo. Pero el que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzarle. Fíjense, hermanos, este es el pecado imperdonable. El que rechaza la obra del Espíritu Santo se coloca donde el arrepentimiento y la fe no le pueden alcanzar. ¿Por qué? Porque el único que nos puede convencer de pecado y guiarnos al arrepentimiento es el Espíritu Santo. Y si se rechaza la obra del Espíritu Santo, se coloca donde el arrepentimiento y la fe no pueden alcanzar. Es por el Espíritu Santo cómo obra Dios en el corazón. Hermanos, imaginen el peligro en que se encuentran aquellos que rechazan el Espíritu Santo, que dicen que no existe. No tienen al Espíritu Santo en la mente, no pueden convencerse de pecado, no hay discernimiento, porque es por el Espíritu Santo cómo obra Dios en el corazón. Cuando los hombres rechazan voluntariamente al Espíritu Santo, y declaran que es de Satanás, cortan el conducto por el cual Dios puede comunicarse con ellos. No hay manera de guiarlos al arrepentimiento, no hay manera de hacerles sentir dolor por el pecado. No hay manera de convencerlos de pecado, de llevarlos a la confesión. No hay manera. Han cortado el canal de comunicación de Dios con la persona. Han rechazado al Espíritu Santo. Y ese es un gravísimo peligro, hermano. Cuando se rechaza finalmente al Espíritu Santo, no hay más nada que Dios pueda hacer para el alma. A ver, ahora sí, hermanos. Tenemos problema, nos puede entristecer esto. ¿Conoces alguna persona que esté profesando creer en Dios y esté negando al Espíritu Santo, diciendo que no es una persona, que no es Dios? Da tristeza, ¿verdad? Pensar que esa persona está en esa categoría donde dice la profeta, no hay nada más, no hay más nada que Dios pueda hacer para esa alma. Estamos en un grave peligro, hermanos. ¿Sí? En un grave peligro. Bueno, hermanos, por allí escuché y hemos escuchado que el Espíritu Santo eh, fue enviado como una paloma y muchos nos hemos imaginado que cuando el Señor Jesucristo se bautizó allá en el río Jordán con Juan el Bautista, nos hemos imaginado que entonces Jesús se estaba bautizando. El Padre habló desde el cielo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco, en el cual tengo contentamiento. Y una paloma volando bajó y se posó sobre él. Eso nos hemos imaginado, ¿cierto? Y en eso hemos creído muchísimo tiempo, hermanos. Pero voy a leer un par de pasajes para que entendamos si esa paloma era una paloma, era un pájaro, como los que conocemos, o era una luz en forma de paloma. Vamos a leerlo de aquí. Vamos a leerlo. Nunca antes, estoy leyendo desde el sábado de todas las gentes, página 86, párrafo 4 y 5. Nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Ellos anhelaban llevar a su amado comandante un mensaje de seguridad y consuelo, pero no. El Padre mismo contestará la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria. Está hablando en ocasión del bautismo, hermanos. Salen directamente del trono. ¿Qué es lo que salen? Los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende un pájaro como paloma de la luz más pura. Eso no dice, ¿verdad? Y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma. ¿Y cómo era esa forma de paloma? De la luz más pura. Hermanos, los católicos nos hicieron creer que era un pájaro.
que había bajado del cielo y se posó sobre la cabeza del Señor. Pero la profeta dice aquí que una luz en forma de paloma, como ella lo dice, los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma. Una forma de paloma no es una paloma, no es un pájaro. Una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. ¿Cuál visión celestial? Esta, que sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, pocos, además de Juan Bautista, el que lo estaba bautizando, discernieron la visión celestial. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios, porque de allá salió del trono, dice acá en el pasaje anterior. El Padre mismo dice, salen directamente del trono los rayos de su gloria. ¿Y cómo salen? Desciende y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma, no una paloma, una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. Pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Sin embargo, la solemnidad de la presencia divina embargó la asamblea. El pueblo se quedó mirando silenciosamente a Cristo. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. De los cielos abiertos se oyó una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Allí comprueba otra vez, hermanos, que no era un pájaro, sino la luz del trono de Dios. Con esto, Cristo dice en realidad, en la orilla del Jordán, los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre mí en forma de paloma, no como una paloma, en forma de paloma. Esta escena no fue sino una señal de que soy el Hijo de Dios. Si creéis en mí como tal, vuestra fe será vivificada. Veréis que los cielos están abiertos y nunca se cerrarán. Los he abierto a vosotros. Los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre Celestial, y al descender traen bendición y esperanza, valor, ayuda y vida a los hijos de los hombres. Bueno, hermanos, eh, voy a, voy a ir acá, voy a ir acá un momentico, hermanos, para, ojalá alcancemos a revisar esta parte, hermanos. ¿Cuáles son las religiones que niegan la deidad de Cristo y del Espíritu Santo? Para que ubiquemos aquellos adventistas del séptimo día que están negando la divinidad o la deidad del Espíritu Santo, la personalidad y divinidad del Espíritu Santo, los ubiquemos en la misma categoría de estas religiones. Y estas religiones conforman Babilonia. Y de esta manera, estos adventistas del séptimo día están formando parte de Babilonia. Iremos a eso un poquito más adelante, porque, hermanos, acá anoche, permítame, por favor, discúlpenme que tengo que ir rápido aquí. eh, Estuvimos revisando una parte que nos faltó leer, ¿cierto? Aquí, el pecado contra el Espíritu Santo.
quise tener esas citas aparte de este escrito para que entendamos un poco más. El pecado contra el Espíritu Santo, y aquí nos quedamos anoche. Hay un pecado contra el Espíritu Santo. Lo mencionó el Señor Jesucristo en Mateo 12:31, ¿sí? El que acabamos de leer en los textos anteriores. Los movimientos del Espíritu Santo en el corazón pueden ser apagados. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:19? Es un texto bien cortico que nos lo sabemos de memoria. A ver, ¿quién se sabe Mateo 5:19? Sin buscarlo. ¿Cómo dice Mateo, perdón, Primera de Tesalonicenses 5:19? ¿Cómo dice? Esos textos, ahí son seguiditos, son corticos. No menospreciéis las profecías, dice. ¿Y qué más dice? Primera de Tesalonicenses 5:19. ¿Qué más dice, hermanos? Por favor, hermanos, alguien que lea Mateo, Primera de Hermano, Tesalonicenses. ¿Qué Mateo dice? 5:19 dice, no, no apaguéis al espíritu. Gracias, hermano Luis. No apaguéis el espíritu. Entonces, lo que hace el Espíritu Santo en la mente de la persona puede ser apagado. ¿Y cómo es que apagamos al espíritu? Cuando lo negamos, cuando lo rechazamos, cuando decimos que no es una persona, que no es divino, que es el mismo espíritu del Padre y del Hijo, y cuando rechazamos persistentemente la voz del Espíritu Santo que nos convence de pecado, lo apagamos. Apagamos al Espíritu, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Pueden ser los movimientos del Espíritu Santo contristados. O sea, el Espíritu Santo puede entristecerse cuando nosotros lo defraudamos, no hacemos caso, rechazamos. Lo entristecemos al Espíritu Santo. Estos señores que están predicando esto entristecen al Espíritu Santo. Lo niegan. Lo niegan que no existe, que no es una persona, que no es Dios, que es el mismo Espíritu del Padre. Y dicen que los que creemos en el Espíritu Santo estamos creyendo en Satanás y adorando a Satanás. Eso entristece al Espíritu Santo. Y también los movimientos del Espíritu Santo pueden ser blasfemados. Mateo 12:32. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo incluye todo lo que acabamos de decir. Rechazarlo, negarlo, apagarlo, contristarlo, confundirlo con el espíritu de Satanás, confundirlo con el espíritu del Padre y del Hijo, decir que no existe, blasfemias. Es algo serio contristar el Espíritu Santo. ¿Cuánto más serio sería negar que Él existe? Si es serio contristarlo, pues es más serio negarlo, negar su existencia. Aquel en quien Dios puso su espíritu, como leímos ahí en Mateo 12:18. Dios pone en Jesucristo al Espíritu Santo, no su espíritu. No es que Dios se quede sin espíritu o deje sin espíritu al Hijo y mande el mismo espíritu del Hijo acá a la tierra, porque son tres personas diferentes. Pero Dios habla del Espíritu Santo como su espíritu, porque le pertenece a la divinidad. El Hijo Jesucristo habla del Espíritu Santo como su Espíritu, pero también habla como otro consolador, otro diferente a Él. Pero no es porque sea el mismo aliento, el mismo Espíritu de Cristo, como dicen muchos. Entonces, eh, aquel en quien Dios puso su Espíritu, de Mateo 12:18, era aquel del cual los fariseos dijeron que estaba trabajando a través de Satanás, como lo leímos en 12:24, Mateo. Dios dijo, pondré mi espíritu sobre él. Mateo 12:18. Pero los líderes dijeron, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios.
Eso fue dicho después de haber visto el poder del Espíritu Santo que cambiaba los caracteres en los corazones de los hombres. ¿Qué pecado más grande es declarar que no hay Espíritu Santo y que aquellos que creen en él están adorando a Satanás? El autor del libro hace esta pregunta. ¿Qué pecado más grande puede haber en aquellos que declaran que no existe Espíritu Santo y que aquellos que creemos en él estamos adorando a Satanás? Ese pecado es blasfemia, es pecado contra el Espíritu Santo. No debemos rechazar deliberadamente el Espíritu o, bajo la incitación de Satanás, declarar que el Espíritu Santo no existe. Y voy a leer una cita más acá. Testimonios, tomo 5, página 634. Es a través de su Espíritu que Dios trabaja sobre el corazón humano. Y cuando los hombres deliberadamente rechazan el Espíritu y declaran que es de Satanás, ellos cortan el canal a través del cual Dios se puede comunicar con ellos. Testimonios, tomo 5, página 634. Por favor, hermanos, ustedes tienen este libro. Aquellos que andan enseñando esto, por favor, regálenles este libro. Imprímanlo, hermanos, imprímanlo y regálenles este libro. Ahí están todas las citas que estamos refiriéndonos. ¿Sí? Es a través de su espíritu que Dios trabaja sobre el corazón humano, y cuando los hombres deliberadamente, persistentemente, rechazan el espíritu y declaran que es de Satanás, ellos cortan el canal a través del cual Dios puede comunicarse con ellos. Entonces, ¿quién los convence de pecado? Aquellos entre nosotros hoy que enseñan que el Espíritu Santo no existe, no están diciendo que sea de Satanás, dice el autor. Pero tal como se citó en el capítulo anterior de este libro, ellos están declarando que aquellos que creen en el Espíritu Santo son de Satanás y se quemarán en el infierno. Eso dice el libro El Espíritu del Anticristo, que fue escrito por un adventista del séptimo día. Estoy en la tarea de averiguar quién fue y cómo se llama ese autor de ese libro. Bueno, he aquí declaraciones adicionales sobre este asunto que tal vez usted quiera leer. Note. Aquí les dejamos las citas donde ustedes, hermanos, pueden investigar y ahondar. Resistiendo al Espíritu Santo. Allí están las referencias. Rechazando el Espíritu Santo. Igualmente. El pecado contra el Espíritu Santo. Y esas páginas de la 321 a 323 fueron algunas que leímos ahora. Si usted quiere conocer la verdad, vaya a la palabra de Dios, a la ley y al testimonio. Si ellos no hablan de acuerdo con esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Hermanos, aquellos que atacan el Espíritu Santo hoy en día utilizan ciertas citas de la Biblia y rechazan otras bien claras, palabras de Jesús que enseñó sobre la personalidad y divinidad del Espíritu Santo. Aquellos que niegan el Espíritu Santo citan algunos escritos de la profeta, pero rechazan otros. Entonces eso no es justo. No les crean. Si no dijeren conforme a la palabra, andan en tinieblas. Ahora sí, hermanos, voy a leer de acá, de esta referencia, sermones y conversaciones o charlas, página 385, que está en el manuscrito 125 del 4 de septiembre de 1907. Mire, aquí me ubico. Aquellos que rechazan el Espíritu de verdad, así se le llama también en la Biblia al Espíritu Santo. Aquellos que rechazan el Espíritu de verdad se colocan a sí mismos bajo el control de un espíritu que es opuesto a la palabra y a la obra de Dios. Por favor, si alguien está rechazando al Espíritu Santo, debe saber que se está colocando a sí mismo bajo el control del espíritu de Satanás, bajo el control del espíritu de los demonios, bajo el control de un espíritu que es opuesto a la palabra y a la obra de Dios. ¿Quién más puede ser? ¿Quién más puede ser el espíritu opuesto a la palabra y a la obra de Dios, sino el espíritu de Satanás?
por algún tiempo, ahora miren, estos señores que niegan el Espíritu Santo ahora citan a la hermana White y no citan y no se dan cuenta que la misma profeta, la hermana White, censuró, amonestó, como en esta cita, a los que estaban rechazando al Espíritu Santo. Por algún tiempo ellos podrán continuar enseñando algunas fases de la verdad, pero su negativa en aceptar toda la luz que Dios envía, después de algún tiempo los colocará donde ellos harán el trabajo de un falso vigía. Siempre habrá aquellos que están buscando algo nuevo y que estiran y tuercen la palabra de Dios para que apoye sus ideas y teorías. Entonces aquí hay una pregunta final, hermanos, aquí. Miren esa pregunta. ¿Por qué Cristo y el Espíritu de profecía hablan urgentemente acerca del pecado contra el Espíritu Santo si no hay Espíritu Santo? Por favor, raciocinemos. La Biblia habla contra el pecado del Espíritu Santo, pero si no hay Espíritu Santo, ¿cómo puede haber pecado contra el Espíritu Santo? Entonces ellos dirán, no, pero es que allí está hablando del Espíritu que es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo. Bueno, aquí viene la contestación. Si Él no es una persona distinta, si no fuera una persona distinta o si no es una persona distinta, ¿por qué no aparece la frase en la Biblia, el pecado contra el Espíritu de Dios? ¿Por qué no aparece? En la Biblia no aparece la frase el pecado contra el Espíritu de Dios, sino aparece en la Biblia el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Sí? La frase es el pecado contra el Espíritu Santo, no es contra el Espíritu de Dios, hablando del mismo Espíritu del Padre. Bueno, aquí hay unos consejos importantes. No descarte la Biblia. Allí hay un fundamento del espíritu de profecía también. No descarte el espíritu de profecía, ¿cierto? Y, y también muchas citas, hermanos, que aquí ustedes tienen allí para leerlas y investigar más profundamente. Y acá, hermanos, vamos a terminar. Tenga cuidado con la así llamada nueva luz. Vamos a ver acá. ¿En dónde se ubican los adventistas del séptimo día que están negando al Espíritu Santo? Que no existe, que es el mismo Espíritu del Padre y del Hijo, que no es una persona y que no es una persona divina. ¿En dónde se están colocando? Vamos a leer esta parte final en estos minuticos que nos quedan. Bueno, miren, yo no sé, hermanos, pero nos quedan unos 15 minuticos todavía. Hoy no nos rindió mucho el tiempo porque perdimos unos 15 minuticos. Dice, todos los errores acerca de la divinidad, Cristo y el Espíritu Santo provienen de la misma fuente. Satanás, ya sean espiritistas, las sectas o Roma o los adventistas del séptimo día, los que las enseñen. Esa es la razón por la cual los errores son tan semejantes. Claro que sí, hermanos. Los errores, el patrón de engaño, el modelo de engaño que siguen estos señores, como lo estudiamos anoche, tienen la misma fuente, por eso es que se parecen tanto. Y la misma fuente es Satanás, hermanos. Es el mismo diablo el que dirige la mente de estos señores, de estas organizaciones. Tienen la misma fuente, por eso se parecen tanto. ¿Sí? Hay muchas enseñanzas erradas que declaran que Cristo no es totalmente Dios ni es eterno, como los testigos de Jehová, ¿sí? Que el Espíritu Santo no es totalmente Dios ni es eterno, pero no solamente son cristianos los que enseñan eso. Fue el odio de Lucifer hacia la deidad
lo que causó su expulsión del cielo. Ese odio no ha disminuido con el pasar de los siglos. El autor de este libro, Vance Ferrell, dice, he aquí 48 citas mostrando que muchas de las iglesias que Satanás lidera y enseña uniformemente rechaza la divinidad de Cristo y la personalidad divina del Espíritu Santo. Hermanos, ¿será que estos adventistas del séptimo día que están negando la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo no se dan cuenta que están haciendo el mismo trabajo de todas esas sectas y esas religiones de Satanás, que están en el mismo montón, en el mismo grupo? ¿Será que no pueden tener la capacidad para ver eso? Pues hagámosles ver, hermanos, porque muchos de ellos, quizás al hacerles ver esto, nosotros puedan reaccionar y ese pecado pueda ser perdonado. Entonces dice, en muchas de estas citas, usted encuentra el corazón de la doctrina de tres en uno de la Trinidad de Roma, como también el error siendo enseñado por ciertos predicadores entre nosotros, adventistas del séptimo día, de que hay un solo verdadero Dios, de donde proviene el Hijo y el Espíritu. Tres personas, una sola sustancia. Doctrina católica. Y esa doctrina es la que aparece en las creencias de los adventistas del séptimo día, la Trinidad adventista, que es la misma Trinidad católica. Y ellos lo dicen, ellos lo aseguran y lo presentan como la doctrina de la Trinidad que comparten en común con con los otros cristianos. Ellos lo dicen. Miren, lo que enseñan los arrianos y los unitarios, los pentecostales unitarios. Aquellos que en nuestro tiempo enseñan que Cristo no es eterno, no les gusta admitir que son arrianos, como los testigos de Jehová, los pentecostales unitarios. Pero aquí están los hechos. Arrio o Ario era un líder de la iglesia local de la iglesia cristiana en Alejandría, Egipto. Cerca del año 310 después de Cristo, él inventó una extraña y nueva enseñanza. Aquí está. Cristo fue creado de la nada antes que ninguna otra cosa existente. Cristo fue creado. Lo mismo dicen los testigos de Jehová. A través de él, de Cristo, Dios creó todo. Dios creó todo. Entonces, los testigos de Jehová dicen, y los unitarios pentecostales dicen, Dios creó a Cristo y Cristo creó todo. Ponen a Dios sin la eternidad, lo ponen como un ser creado a crear. Bueno, a través de él Dios creó todo y esto está escrito resumido del Manual de la Historia de la Iglesia, volumen 1, página 327 de Albert Henry Newman, historiador, ¿sí? Él es historiador. En el año 321, después de Cristo, Alejandro, obispo de la iglesia de Alejandría, le quitó la oficina a Arrio y lo expulsó de la iglesia. ¿Cuándo? 321. Ahora, hermanos, ¿ustedes recuerdan esas tres tribus que fueron destruidas por el sistema papal? ¿Cuáles fueron? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos. ¿Por qué fueron destruidos? Porque eran arrianos. Se oponían al papa y el papa los destruyó. Se cumplió la profecía. Año 321, Alejandro, obispo de la iglesia de Alejandría, le quitó la oficina a Arrio y lo expulsó de la iglesia. Esto produjo una separación, la cual gradualmente fue aumentando. Los modernos adventistas arrianos frecuentemente dan un paso más hacia adelante. Ellos también niegan la existencia del Espíritu Santo. Esto los coloca en la misma categoría que los unitarios o unitarianos. Como usted debe saber, la iglesia unitariana o pentecostal unitaria
Está llena de ateos que rechazan a Cristo y creen que Dios está tan lejos que puedan pecar en paz sin preocuparse con un juicio venidero. Después de rechazar a Cristo y al Espíritu Santo, también dejaron a un lado la Biblia. Los unitarianos. Bueno, hermanos, aquí dice, unitarianismo. No permita que eso le pase a usted. ¿Qué es unitarianismo? El punto de vista que Dios es apenas una persona y que por lo tanto niega las doctrinas de la divinidad de Cristo y del Espíritu Santo, como siendo distintos a la persona de Dios, y por lo tanto también niegan la doctrina de la divinidad. Y esto es tomado de un diccionario de la teología cristiana de Alan Richardson, página 352. Hermanos, estamos leyendo las sectas que las religiones que niegan la deidad de Cristo y del Espíritu Santo. Entonces, este material lo vamos a dejar aquí. Entonces, acá ya mencionamos a quienes, hermanos, los arrianos y los unitarianos. Aquí mencionamos a los testigos de Jehová, ¿sí? Todo lo que los testigos de Jehová enseñan. Por el tiempo, hermanos, no me va a dar para leer todas estas, sí, las vamos a mencionar a estas religiones que niegan nomás la divinidad. Las enseñanzas de la Iglesia Mundial de Dios de Armstrong, de Armstrong. ¿Quién más? La Escuela Unitaria del Cristianismo. Es una secta gnóstica de la cristiandad. ¿Qué dicen ellos? El Padre es el principio, el Hijo es ese principio revelado en el plan de la recreación, el Espíritu Santo es el poder ejecutivo tanto del Padre como del Hijo, llevando a cabo el plan. Eso es metafísica, mire, diccionario metafísica de la Biblia. ¿Ah? Todo lo que cualquier alma humana puede necesitar o desear es el infinito principio del Padre, la gran reserva de inexpresable bien. ¿Quiénes más niegan la divinidad? La eternidad de Cristo y del Espíritu Santo. Los que enseñan, lo que enseñan, ¿quién es? Los espiritistas y psíquicos. Hermanos, detengámonos aquí un poquito, a ver si esto no es muy largo, permítanme. Bueno, sí, es un poquito largo esto de los espiritistas. Bueno, vamos a dejarlo ahí para que lo lean ustedes con tiempo. Aquellos que están negando la personalidad y divinidad del Espíritu Santo están en el mismo nivel de testigos de Jehová, de espiritistas, de gnósticos, de unitarianos. Aquí saben también quién, los mormones, ¿sí? Las enseñanzas de Mahoma, los musulmanes. Miren, ellos, los musulmanes, blasfeman cuando dicen, Alá es uno de los tres en una divinidad, porque no hay Dios, excepto un Dios, dice el Corán, esta es la referencia. Se ponen al mismo nivel de los musulmanes, de los espiritistas, de los gnósticos, de otras enseñanzas musulmanas. Bueno, hermanos, no sé si mis hermanos, acá, hermanos, aquí hemos terminado de revisar el libro así, de una manera muy general, de revisar el libro defendiendo la divinidad. Hay algunos aspectos que ustedes se dieron cuenta que yo pasé por alto, porque quiero ir a estudiar el próximo tema de los pastores Standish, donde ellos presentan muy bien explicado el tema que 3 no es igual a 2, que es lo que están enseñando ahora, ¿sí? Al final de este libro está la lista de abreviaturas, hermanos, donde vimos los libros, las citas de estos libros que se han utilizado del espíritu de profecía. Hermanos, no sé si mis hermanos tengan
¿Alguna pregunta, algún aporte que hacer en esta noche? Ya que hemos avanzado en el estudio, pero hermanos, quizás hoy podremos concluir y decir, hermanos, que hay un gravísimo peligro en esta situación del adventismo del séptimo día que está rechazando la personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. Y ustedes han sido testigos de muchos que cómo este movimiento de Satanás ha invadido el adventismo y muchos se han dejado convencer, lamentablemente. Hermanos, no sé si tienen algún aporte, alguna pregunta, alguna inquietud o algún testimonio que comentar en esos 5 minuticos que nos quedan, hermanos. Hermano Carlos, buenas noches. Hermano Jesús, ¿cómo le va, mi hermano? Lo ¿Qué saludo tal? allá en Perú. ¿Cómo está la familia? Usted nos dijo que iba a tener un encuentro con unas personas que precisamente estaban en este problema. Adelante, hermanos, lo escuchamos. Acá, hermanito, justo hemos visto su temita, ¿no, hermano? Acá estamos con una hermanita. Y el sábado, recuerda que le comenté de unos hermanos que estaban enseñando los pilares de esa manera. Sí, mi hermano. Ya, el hermanito también comenzó a enseñar esa vez cuando fuimos del Espíritu Santo, que sale de Cristo, dice el Espíritu Santo. Ya. Y prácticamente, y viendo el tema hoy día que usted presenta y los temas anteriores que yo también lo he visto, ¿no? Por medio que usted ha colgado el video, el Espíritu Santo es una tercera persona con diferente divinidad, ¿no? No sale de Cristo prácticamente. Bueno, perdone ahí, pare un momentico ahí, mi hermano. El Espíritu Santo es una persona diferente al Padre y al Hijo, pero los atributos divinos son los mismos que el Padre y del Hijo. O sea, Él no tiene una divinidad diferente, porque ya serían dos divinidades. La divinidad del Padre, la divinidad del Hijo y la divinidad del Espíritu Santo es la misma. Bueno, pero son personas diferentes. Adelante, hermano, siga. Amén, hermano. Claro, no, tiene razón, en esa parte tiene razón. Entonces, lo que el hermanito nos estaba enseñando ese día que hemos ido, ¿no? ¿Cómo se llama? Lo que estaba hablando, que la tercera persona prácticamente dice que es Satanás. Estaba poniendo al Espíritu Santo como la tercera persona que era Satanás. Y que solamente en el pacto solamente estaba Cristo y su Padre, nomás. Sí, mi hermano, mire, anoche precisamente estudiamos esa parte. ¿Cuál es el patrón o el modelo de engaño que ellos siguen? Y mencionamos lo que usted está mencionando. Mencionamos que estos engañadores dicen que allá en el concilio, cuando Satanás fue expulsado, solamente estaba el Padre y el Hijo. Y que en otras ocasiones solamente estaba el Padre y el Hijo. Y que entonces Satanás en el cielo quiso formar parte de la divinidad y como no se le permitió y fue expulsado, entonces él se propuso en esta tierra ser la tercera persona de la divinidad. Y por eso aquellos que creen en el Espíritu Santo como la tercera persona de la divinidad están creyendo en Satanás, dicen ellos. Pero hermanos, estas son sus teorías, esa es la verdad para ellos. Pero en las Sagradas Escrituras, hermanos, y en el Espíritu de profecía, hemos presentado vez tras vez al Espíritu Santo como persona y como persona divina, formando parte de la divinidad. Hay un tema que de los que presentamos, donde se presenta la, Elena White y la divinidad. Y hay un montón de citas, hermanos, un montón de citas donde ella habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habla del Espíritu Santo ¿cómo? Como la tercera persona de la divinidad. Y si habla de tercera persona es porque hay dos personas más. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Y si habla de la tercera persona de la divinidad es porque la divinidad o la deidad de la Biblia, la verdadera, está compuesta por tres personas. Entonces, ante esto, hermanos, lo que tenemos que hacer es imprimir el libro que estábamos estudiando, tener las citas allí escritas,
¿sí? Porque de esa manera es donde nosotros podemos tener las citas, ir a confirmarlas a los textos originales si se quiere, ir a la Biblia y leerlas. Iba a seguir, hermano Jesús, adelante, si tiene algo más que decir. Sí, y prácticamente, hermano, la última pregunta, ¿no? Es, ¿de dónde proviene el Espíritu Santo? ¿O es un misterio, hermano? Bueno, ¿de dónde proviene el Espíritu Santo, hermanos? Yo no tengo respuesta para eso porque es un misterio. Es como decirle, ¿de dónde proviene Dios? Amén, hermano. ¿De Amén. dónde proviene Cristo? Hermanos, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo forman parte de la deidad y cada uno de ellos es eterno, no proviene de ninguna parte, no fue creado, no fue creado por nadie. La eternidad es que ni nosotros mismos alcanzamos a entender en esta tierra el concepto de eternidad. ¿Qué es eternidad? Que no tiene principio ni fin. ¿Cómo entendemos eso? Lo que está revelado. Pero yo no puedo hablar o tratar de meter al Espíritu Santo en un microscopio, en un beaker, en una probeta, analizarlo, separarlo, dividirlo para demostrar su procedencia. Hermano, mire, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo en Juan capítulo 3? ¿Qué le dijo? Mire, abra la Biblia, por favor. Abramos, hermanos, la Biblia. Juan capítulo 3. Versículo 8. El contexto es el encuentro de Jesús con Nicodemo. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Amén. Y, El viento sopla. permítame un ratico. El contexto es el versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora sí que sigue diciendo el versículo 8. Léalo, hermano Jesús. Léalo, por El favor. viento, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Gracias, hermano. Mire, el Señor Jesucristo puso como un símbolo del Espíritu Santo al viento. El viento sopla de donde quiere, mas tú no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermano, sería grosero, sería irreverente este servidor o cualquier persona que trate de demostrar de dónde proviene el Espíritu. Pero estos groseros y estos irreverentes adventistas sí lo explican y dicen que el Espíritu Santo proviene del Padre. Entonces le encuentran un origen y contradicen lo que dice la Sagrada Escritura. Bueno, hermanos, no sé si hay alguien más que quiera aportar, preguntar. Ahora eso de la Biblia lo que dice. Amén, hermano. Muchas gracias. Sí, mi hermano, con todo gusto. Ya compartiré el tema de anoche y Amén, el tema hermano. de Sí, hoy también. lo Amén, hermano necesito ese tema, Jesús. hermano. Sí, mis hermanos, entonces, hermana Argenis, ¿se encuentra hermanita Argenis con su audio bien? Sí, señor. Hermanita Argenis, su pregunta de anoche quedó explicada, quedó clara, tenemos una noción de lo que es el pecado contra el Espíritu Santo. Claro, hermano, claro que sí. Estos estudios han sido una maravilla, aunque hay momentos en que nos quedamos callados cuando su merced hace preguntas, porque es un tema, como usted lo ha dicho, mm, en donde nuestra mente no puede llegar a entender plenamente muchas cosas que solamente serán entendidas en la eternidad. Pero hablando del pecado imperdonable, es decir, todas las personas que se pierdan, se perderán porque cometieron el pecado imperdonable. O sea, no fueron, digamos, sus corazones no se abrieron, fueron susceptibles a los llamados del único que nos puede convencer de pecado. Entonces,
hemos ido entendiendo muy bien lo que significa el pecado imperdonable. Muchas Así es, gracias, hermano. hermano. Bueno, la gloria para Dios. Muchas gracias por su respuesta. Sí, mis hermanos, hoy hemos leído y hemos confirmado que el pecado imperdonable no es un pecado en particular, ¿sí? No es un pecado en particular porque no lo podíamos ver en la escritura como tal. ¿Dónde está el pecado en particular? Cualquier pecado se puede convertir en un pecado imperdonable si la persona rechaza persistentemente la voz del Espíritu Santo, la acción del Espíritu Santo, entristece al Espíritu Santo, lo menosprecia, lo desprecia, lo apaga, blasfema contra él, lo niega. Cualquier pecado se puede volver imperdonable porque un pecado, o sea, no estamos haciendo diferencia de pecados, pero si son grandes o son pequeños, el pecado es pecado, el pecado es la transgresión de la ley. Cualquier pecado que no se reconozca, que no se confiese, que no se aparte, que no se venza, se vuelve imperdonable, porque no lo he reconocido, no lo he confesado. Y hermanos, y eso está porque se ha cortado la comunicación entre Dios y la persona. La comunicación, la obra de convencernos de pecado es el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces las personas que están rechazando el Espíritu Santo están en un grave peligro. Se pueden llegar a insensibilizar del pecado. Y por eso es que muchas personas terminan siendo peores que antes, porque ya no les conmueve ni matar, ni robar, ni mentir, ni adulterar, ya les da placer, ya les es placer, ya les beneficia a ellos, piensan, ya los agrada, ya los atrapa. Entonces, lamentablemente, pues han rechazado persistentemente la voz del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la diferencia? Voy a poner un ejemplo atroz. Voy a poner un ejemplo atroz para que nos demos cuenta cuál es la diferencia. Un sicario se sube en la moto y no le da nada, no le da nada ir, bajarse la moto, acercarse al carro y dispararle a cualquiera y matarlo e irse. No se le da nada, nada. Pero vaya usted y piense en una persona que tenga principios, temor de Dios, y quizás esa persona por accidente iba en su carro y de pronto una moto se atravesó y lo impactó, y la persona por accidente, por imprudencia del otro, quizás chocó contra el carro de uno y murió. ¿Cómo se siente uno? Se siente mal a pesar de que fue un accidente, no fue voluntario. Y quizás alguna persona que tiene principios, el diablo lo tentó, no quiso hacer caso y de repente cayó. ¿Cómo se siente esa persona? ¿Cómo se sentía David después de haber pecado, cometiendo adulterio y asesinato premeditado? Hermanos, la experiencia de David está escrita allí en el Salmo 51. ¿Sí? El verdadero arrepentimiento. El Espíritu Santo obró en él. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas o aportes, vamos a terminar allí. Eh, Hermana Alba, ¿cómo se encuentra? Buenas noches. No está mi hermana Alba de Bolívar. Bueno, estoy mirando aquí a mi hermano Osvaldo y la familia, Dios los bendiga. Bueno, entonces voy a pedirle a Daniela que está aquí conmigo para que por favor terminemos con la oración. Mañana, mis amados hermanos, eh, estaremos a las 6 de la tarde iniciando la recepción de Santo Sábado y estaremos entonces continuando con esta temática para ir ampliando poco a poco el poquito conocimiento que está revelado sobre el misterio de la divinidad. Vamos a orar. Oremos. Señor nuestro, Padre Celestial,
En esta noche te damos toda la honra, la gloria y la alabanza a tu santísimo nombre. Te queremos dar toda nuestra gratitud por habernos regalado la vida un día más, porque tú nos has cuidado a lo largo de este día y nos has traído hasta estos momentos para que podamos seguir estudiando y aprendiendo de tu palabra. Te ruego, Señor, que sobre todo en estas noches nos des discernimiento para poder entender lo que hemos estudiado, porque es un tema muy importante por el cual muchas personas malas están atacando a tu verdad. Te ruego que nos ayudes a entender y a comprender todas tus verdades para que así podamos siempre tener una fe firme y así compartir esta verdad con las demás personas. Te ruego que en estos tiempos de crisis y del fin nos ayudes, Señor, siempre nos guíes por tus caminos y que por favor nos des de tus bendiciones. Te ruego por todos los hermanos que están conectados en esta noche, para que tú, Señor, los cuides y los protejas y para que ellos también nunca se aparten de tus caminos. Te pido que por favor nos des un buen descanso en esta noche y nos sigas cuidando. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.